Durante su más reciente visita a Estados Unidos, el ministro de Turismo, Otmar Oduber, aprovechó de su visita a Baltimore para compartir con su amigo Melvin Mora, el beisbolista profesional que hace parte del Hall de la Fama, en donde este le compartió la gran noticia de que está listo para establecer una academia de béisbol en Aruba que beneficiará no solamente a los jóvenes de la isla, sino a la región Caribe y de Latinoamérica. El ministro de Cultura, Otmar Oduber, fue uno de los invitados especiales por el beisbolista profesional que hace parte del Hall de la Fama de Baltimore, Melvin Mora, durante una conferencia de prensa que se realizó allí, en donde habló de un proyecto muy especial y de beneficio para Aruba. Dicen que en la vida nada sucede por casualidad, todo tiene un motivo. Y el Baltimore y Melvin Mora, un amigo que he conocido en Aruba, ha llegado a Aruba, que tuvo un interés en la isla desde el primer día que estuvo allá, regresó y me estaba comentando por el mismo, digamos, historia de él, de cómo él entró al béisbol y el éxito que tuvo, habló para formar este proyecto en Aruba y para nosotros es como una casualidad, pero una casualidad que era preparada. La iniciativa de venir con una academia de béisbol para Aruba por parte de Melvin Mora es muy positiva, viendo el impacto que esto podría tener en los jóvenes que quieran iniciar una carrera en este deporte, impulsándolos a que practiquen y se conviertan en las glorias del béisbol en el futuro. El plan hoy de Melvin de invertir en Aruba, de poner un academy en Aruba, donde se pueda atraer a todos los niños de la región, no solamente Latinoamérica, Venezuela, de todas las partes, pero también del Caribe, incluso Panamá, que se está hablando, me parece fantástico. Lo he comentado con el ministro, colega mío de deportes, que está muy entusiasmado, el gobierno de Aruba está muy entusiasmado con esta idea y hoy en esta visita que estamos acompañando un súper buen amigo mío, Melvin, hemos hablado de los planes contundentes y me sorprendió porque hasta la prensa americana y latinoamericana se lo comentó hoy y es más, a través de él quiero agradecer también la organización del Baltimore, que dentro de poco van a tener un proyecto muy bonito de debates, de equipos, lo que es necesario para jugar el béisbol, para fomentar eso en los niños que no tienen la posibilidad en Aruba para practicar béisbol. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.